Buenas tardes a todos. Ahorita, el día de hoy vamos a tener una entrevista con el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Y vamos a transmitir con él. Saludos a todos. Rosy. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, ¿eh? Sí, el placer es de nosotros, los jóvenes. Quiero presentarme. Mi nombre es Mateo. El día de hoy vamos a tener una entrevista con el licenciado. Déjame ahí poner un poco más la cámara. Ok. Vamos a tener una entrevista con el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Muchos de aquí lo conocen. No sé, es parte del movimiento Frena. Y pues el día de hoy vamos a pues hablar de usted y sobre sus opiniones respecto al, al- a toda la política que nos preocupa al país, ¿no? Quería preguntarle acerca de su carrera y de su activismo ciudadano. De mi carrera profesional, Sí. sí. Bueno, pues yo soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy de la generación 1974-1978. Yo aproximadamente desde que tenía 4 años de edad, en alguna ocasión viendo la televisión, vi la llegada del presidente Adolfo López Mateos de un viaje internacional y en la pantalla de la televisión vi cómo descendía del avión, cómo la gente le aplaudía. Yo cuestioné a mi mamá sobre quién era ese señor y ella, que era el licenciado, le dije que era o quién era, porque le aplaudían tanto, y me dijo que era el presidente de la República. Entonces, independientemente de eso, a mí siempre desde muy pequeño me interesó mucho el ser humano, me interesaban mucho mis semejantes, y al ver cómo la gente lo quería, pues yo supuse que era alguien que ayudaba mucho a la gente, y entonces, desde los 4 años, como consecuencia de esa visión que tuve, como seguramente muchos niños, yo tenía la ilusión de llegar a ser presidente de la República. Sí. Bueno, desde los 4 años elegí la carrera de licenciado y cuando yo tenía 17 años, en marzo de 1974, yo ingresé a la Facultad de Derecho al primer semestre cuando yo tenía 17 años de edad y terminé la Sí. carrera en 1978. Yo siempre quise estudiar Derecho para ayudar a los pobres y por azares del destino, eh, cuando yo ya estaba en el séptimo semestre, porque la carrera la hice en 8 semestres, pues yo tenía que trabajar porque yo no quería que después de que concluyera yo la carrera, todavía siguiera yo dependiendo de la ayuda de mis padres, de mi papá. Entonces, yo en el séptimo semestre, concluido el séptimo semestre, yo empecé a buscar trabajo. Me acerqué al director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Pedro Astudillo Ursúa, y le comenté mi inquietud y necesidad de trabajar, y él me escribió una carta dirigida al Procurador Fiscal de la Federación, entonces el licenciado Miguel Valdés Villarreal, recomendándome para ver si podía ser yo útil en la dependencia a su cargo.
Después de pasar todos los exámenes, finalmente ingresé a la Procuraduría Fiscal de la Federación el 1 de marzo de 1977, cuando yo recién había cumplido 20 años de edad. Y la materia fiscal es una rama que me apasiona, que me gusta mucho, porque como abogado fiscalista yo defiendo a los contribuyentes, a los empresarios, a los comerciantes, abusos excesivos de las autoridades fiscales. Y aunque aparentemente presto mis servicios a gente de dinero, a empresarios, a comerciantes, a gente que tiene negocios, finalmente esta rama del derecho me ha permitido cumplir con mi sueño de ayudar a la gente humilde, a la gente que no tiene muchos recursos, porque cuando nosotros logramos que el empresario, que la empresa conserve su patrimonio, que siga operando el negocio, al mismo tiempo logrando que sus trabajadores conserven el trabajo, que sigan obteniendo su salario, su sueldo, y que las familias de los trabajadores sigan teniendo el sustento. Entonces, la materia fiscal es una rama que a mí me ha permitido ayudar directamente a los que tienen dinero e indirectamente, como consecuencia, a los trabajadores que viven del sudor de su frente, del producto de su trabajo. Y por eso cuando nosotros a lo largo de nuestra carrera profesional ya de 35 años, mi despacho tiene más de 35 años de haber sido fundado y yo en lo personal tengo más de 44 años de ejercer la materia fiscal, cuando nosotros hemos logrado, que afortunadamente lo hemos logrado en todos los casos, cuando nosotros logramos que el fisco no afecte patrimonialmente a una empresa, cuando logramos que la empresa conserve su patrimonio, que siga operando, que siga funcionando, a nosotros nos da mucha satisfacción, mucho gusto, porque no únicamente estamos beneficiando al empresario, a la familia del empresario, sino que estamos ayudando a las decenas, centenas o miles de trabajadores que tiene ese negocio al permitirles, gracias a nuestro trabajo, que la empresa siga operando, siga funcionando, que siga dando fuentes de trabajo, que los trabajadores conserven su empleo, que sigan obteniendo su ingreso, que sus familias sigan teniendo el sustento y que siga habiendo esa derrama económica que permite que la economía de los mexicanos siga adelante, ¿verdad? Entonces, eso es por el lado profesional. Por el lado de mi activismo político, dijéramos de alguna manera, yo soy estudioso de la materia fiscal prácticamente desde que puse mi despacho, desde 1985. El primer libro de reformas al Código Fiscal lo escribí en el año de 1991, cuando yo tenía 34 años de edad. Y ya desde antes era yo un estudioso de la materia fiscal y yo estudiaba las reformas, las exposiciones de motivos y yo veía cómo esas reformas, aunque el gobierno para justificarlas decía argumentos bonitos, agradables, lo cierto es que yo al analizar el impacto económico de esas reformas, pues me iba dando cuenta de que la ley fiscal se utiliza para privar a los mexicanos de su patrimonio, para privar a los mexicanos de su patrimonio. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hoy en día, cuando tú quedas a deberle al gobierno una cantidad de dinero, el gobierno cuando te la cobre, no te la cobra en la cantidad que tú dejaste de pagar. Imaginemos que tú dejaste de pagar 100,000 pesos. Cuando te cobres esos 100,000 pesos, no te cobra 100,000 pesos. Te cobra 100,000 pesos más la actualización del monto. ¿Qué es la actualización? Bueno, la actualización es que tú le pagues la inflación que se generó desde que debiste haber pagado hasta que le pagues. Si tú le debiste haber pagado esa cantidad hace 2 años y se la pagas hoy, tú tienes que pagarle al gobierno los 100,000 pesos más la inflación que se generó de hace 2 años que tú dejaste de pagar hasta el día de hoy.
Y resulta que la inflación siempre se genera por las pésimas políticas económicas. Cuando nosotros teníamos una situación económica como país estable, que fue eso hasta el sexenio del presidente Díaz Ordaz. Todavía con el presidente Díaz Ordaz, los mexicanos teníamos una calidad de vida muy buena. Había estabilidad económica, no había inflación, ¿verdad? La inflación empezó exactamente con el presidente Luis Echeverría Álvarez, una persona ignorante, traidora, que empezó a trabajar para intereses supranacionales extranjeros en perjuicio de los mexicanos. Con él se empezó a generar la inflación, después con otra persona ignorante, deshonesta, frívola, como fue López Portillo, otro igual, Miguel de la Madrid, luego siguió Salinas de Gortari, Cedillo, Calderón, Fox, Calderón, Peña. Todos esos presidentes que han servido a intereses supranacionales en contra de los mexicanos han ido destrozando la economía de los mexicanos y han ido destrozando el nivel de vida de todos los mexicanos. Y son ellos, desde Echeverría hasta Peña Nieto, y ahora López Obrador, los que con sus pésimas políticas económicas públicas han hecho que haya inflación en México. Y entonces, en la materia fiscal se comete la injusticia de que, a pesar de que la inflación es un producto de las traidoras, deficientes, pésimas, ignorantes políticas públicas, la inflación es una consecuencia del mal gobierno que hemos tenido desde 1970 hasta el día de hoy, ¿verdad? Resulta que en materia fiscal la inflación la tienes que pagar tú, ¿verdad? Porque tú tienes que pagar la inflación que se generó desde que dejaste de pagar una cantidad hasta el día de hoy. Y todavía, ya que tienes el impuesto actualizado, dijéramos que en lugar de 100,000 son 110,000 pesos, ahora tienes que pagar recargos. Los recargos son equivalentes a intereses. ¿Sabes de cuánto es el recargo mensual? Del 1.47. 1.47. Un recargo verdaderamente leonino. Si quienes me están escuchando, si tú metes al banco un dinero como inversión, nunca te pagan 1.47 de interés mensual. Difícilmente te van a pagar el 3% anual, que quitando impuestos de la inflación resulta que hay un interés real mínimo, ¿sí? Pues así, no obstante que las instituciones financieras te pagan intereses mínimos por tu dinero invertido del 3-4% anual, resulta que cuando un particular deja de pagar impuestos, le cobran un interés leonino, usurero, confiscatorio del 1.47%. 1.47% que viene dando al año 17.64. A eso agrégale que te van a cobrar una multita del 55% del impuesto histórico emitido. Si tú dejaste de pagar 100,000 pesos, tu multa sería de 50,000. Y luego en ciertos casos todavía te cobran un aumento de multa del 60%, que si tú dejaste de pagar 100,000 serían 60,000, 55,000 de multa más el 60,000 de multa te darían 115,000 de multas. Entonces, por haber dejado de pagar 100,000 pesos, te puede el gobierno quitar 300,000 pesos. Y si cuando llegan a cobrarte no tienes los 300,000 pesos, te pueden embargar un inmueble, por decir algo, tu casa. Y si tu casa vale 1,000,000 de pesos, a lo mejor la evalúan en 500,000 pesos o la evalúan en 300,000 pesos. Sale a remate en 2/3 partes del valor de avalúo, saldría a remate en 200,000 pesos. Y resulta que tú debes 300,000 pesos o más. Entonces, a pesar de que ya te quitaron una casa de 1,000,000 de pesos, resulta que nada más abonaste 200,000 y sigues debiendo 100,000 pesos. Entonces, ve cómo está el esquema fiscal estructurado en una forma que abiertamente pretende quitar a los mexicanos su patrimonio. Pero esto no surgió de un día para otro. Esto vino gestándose desde los 80, ¿no? Entonces yo fui viendo esa evolución de las leyes fiscales. Antes las multas eran insignificantes, muy pequeñas. Cuando entra Salinas de Gortari en 1990, las multas que eran pequeñas se hacen grandísimas, ¿verdad? Una de las partes para irnos quitando el patio. Entonces yo voy viendo todo eso y yo desde luego voy en mis libros, porque al día de hoy tengo 36 libros publicados, 38 libros publicados.
Voy denunciando en mis libros esas malas intenciones en contra de los mexicanos, la maldad de la autoridad fiscal, de las leyes fiscales. Yo he dado miles y miles de conferencias y de cursos en todo el país, y en todos los cursos y conferencias que yo he dado desde hace más de 30 años, siempre he denunciado esta iniquidad, esta maldad, este odio de las autoridades en contra de los mexicanos. Yo he sido entrevistado en televisoras, en radiodifusoras, ahora en internet. Siempre he dicho, ¿verdad? Mi postura en relación a la actividad criminal del gobierno en contra del patrimonio de los mexicanos, de las fuentes de trabajo, etcétera, ¿verdad? En las cámaras de comercio, en los organismos empresariales, en las universidades, en los colegios de profesionistas, ¿verdad? Eso lo empecé a hacer, y en el año de 1993 yo tenía muchos seguidores a nivel nacional. Los contadores, los empresarios seguían mucho mis consejos. Yo ya tenía libros publicados, yo tenía en ese entonces 37 años, y yo daba recomendaciones para legalmente evitar que la autoridad nos privara de nuestro patrimonio. Y como consecuencia de ello, el fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me mandó una revisión fiscal, y a los cuatro vientos gritaba que iba a desaparecer mi despacho, que me iba a desprestigiar y que me iba a meter a la cárcel, ¿verdad? Afortunadamente nada de eso ocurrió, porque yo soy fiscalista, yo conozco la ley y yo me sé defender. Y a mí el fisco, con presidente Salinas, con secretario de Hacienda Pedro Astarmello, con subsecretario Gil Díaz y con director de Auditoría Fiscal Federal Alfredo Soyoa Junco, me hicieron los mandados, porque no me hicieron absolutamente nada. Yo les gané. Conmigo no pudieron acabarme cuando yo tenía 37 años. Demostré que mi situación fiscal era pegada a derecho, ¿verdad? Pero desde entonces la Secretaría de Hacienda trató de bloquearme, mandó documentos a los colegios de contadores diciéndoles que mis pláticas no eran bien vistas por la Secretaría de Hacienda. Como consecuencia de ello, los colegios me empezaron a ya no invitar. Lo mismo ocurrió con los organismos empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco, todos me empezaron a hacer a un lado. Las universidades igualmente, ¿verdad? Todo el mundo le tiene miedo al fisco. Y si el fisco dice, fulano no me cae bien, a fulano no lo invites, a fulano no le des lugar, audiencia en tus eventos, pues todo el mundo se alinea, ¿verdad? Y resulta que nosotros que trabajábamos por el bienestar de los mexicanos, de pronto pues se nos hizo un hueco, un vacío, organismos empresariales, empresarios, colegios de profesionistas, universidades, etcétera. Pero afortunadamente nosotros siempre hemos sido un despacho nacional, y siempre hay mexicanos decentes que piensan por sí mismos, que no les gustan las injusticias, que les gusta defenderse, y siempre, gracias a Dios, a pesar del bloqueo que se quiso hacer por parte del sistema, no únicamente del gobierno, porque, repito, estaban confabulados colegios de profesionistas, organismos empresariales, universidades, etcétera. A pesar de ese bloqueo, siempre ha habido mexicanos valientes que quieren defenderse, decentes, honestos, ¿verdad? Siempre hemos tenido trabajo y hemos salido adelante. Entonces vemos cómo el hecho de que uno defienda a los mexicanos en contra del gobierno, no siempre es algo que te traiga el aplauso de los demás. Muchas veces los mismos a los que estás defendiendo se te voltean, te dan la espalda y tratan de lastimarte, ¿verdad? Yo hablé mal de Salinas de Gortari, nadie me invitaba. Yo hablaba mal de Cedillo, nadie me invitaba. Yo hablaba mal de Fox, nadie me invitaba. Yo critiqué a Calderón, nadie me invitaba. Yo hablé la verdad en contra de Peña Nieto, nadie me invitaba. Incluso nosotros denunciamos penalmente a Videgaray caso en 2015 por lavado de dinero. Las televisoras, los periódicos a nivel nacional, los organismos empresariales, nadie dijo nada al respecto, y por el contrario trataron de cerrarnos más las puertas. En abril del 2018 denuncié penalmente a López Obrador por
y a su esposa por lavado de dinero, por su trabajo, cuando era un simple candidato. Nadie, Sí, organismos empresariales, periódicos, medios de comunicación, Carlos Doré de Mola, Jorge Ramos, el Broso, nadie dijo nada, ¿sí? Entonces vemos cómo es todo un sistema que ha operado siempre y que sigue operando siempre, ¿verdad? Entonces, ese es mi activismo económico. Yo allá por los 90 tuve muchos atentados de vida. Yo llegué a documentar hasta 20 atentados en contra de mi vida y en contra de la vida de mis familiares, ¿verdad? Y afortunadamente nunca nos ha pasado nada porque yo estoy convencido de que Dios no cumple antojos, no endereza jorobados y que nadie se muere en la víspera, ¿verdad? Yo estoy seguro que yo voy a fallecer el día, la hora, el lugar y las circunstancias sin que Dios lo decida, ¿verdad? Tengo esa confianza, ¿verdad? Hasta el día de hoy, a pesar de los intentos repetidos de privarme de la vida, por lo menos hasta 2005, ¿verdad? Nunca lo lograron, ¿verdad? Y entonces, pues, ese es mi activismo político. Ahora, mucha gente que nunca habló nada en contra de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña, ¿verdad? En mis videos ponen, ay, ¿por qué no hablaste cuando estaba Cedillo? Yo hablé en tiempo real, yo tengo pruebas de lo que dije. Hay una publicación que hice en 1999 en una página del Reforma, en una página del Financiero, en una página de Proceso, en media página de La Jornada, una publicación, carta política dirigida al presidente de la República, que me costó más de $1.000.000 en valor, no, de $1.000.000 de 1999. Si ahorita con $1.000.000 te compras una casa, imagínate qué pude haberme comprado yo en 1999 con ese $1.000.000, ¿verdad? Pero como mexicano que sí. soy, porque me interesa mi país, yo invertía mi dinero, ¿verdad? Oponiéndome a los abusos y excesos del gobierno. Y eso en lugar de que me Ujú. granjeara, eh, pues el que los demás por lo menos me escucharan, todo mundo me daba la espalda, ¿verdad? Todavía hoy en día, si tú te das cuenta, Coparmex, Canacintra, Canaco, Excelsior, El Universal, Televisa, TV Azteca, Imagen, TV, universidades públicas, le voltean la espalda a Frena, ¿verdad? O sea, siempre es así. Tenemos un Sí. sistema totalmente controlado, ¿verdad? En donde a los que nos oponemos con inteligencia, con argumentos y en forma eficaz en contra del gobierno, tratan Sí. de, de, de callarte, de que no se difunda tu trabajo y tratan de aislarte para Ujú. que te ahoguen económicamente, ¿no? Y fracases, ¿sí? Eso es Sí, más o menos mi activismo ciudadano. ciudadano, exactamente. Sí. Así es. Entonces, a ustedes de pequeño le interesó pues el futuro del país, la política del país, Sí, y pues empezó a estudiar eso y luego pues a empezar a estudiar y ver todas las reformas fiscales, pues usted sentía ese sentido de injusticia de donde maldad el y de gobierno, odio en contra de los sí, mexicanos. sí, exacto, porque por algo México no tiene libertad económica, es lo que evalúan los derechos de propiedad, cómo nos privan usted dice que nos privan de nuestro patrimonio. También pues se evalúan el Estado de Derecho, el libre mercado, gobierno militar y moneda sólida. Entonces, pues no va a haber moneda sólida si, si los gobiernos con malas políticas públicas, la inflación es muchísimo más que debería de ser comúnmente porque Milton Friedman, un economista, dice que la inflación siempre va a existir, el punto es tenerla en un nivel bajo. Entonces, pues usted, al sentir ese sentido de injusticia, pues empieza a publicar los libros y pues como ya sabemos, pues las organizaciones y medios enchufados, pues intentaron cancelarlo, intimidarlo. Ya nos habló, pues, de su historia como activista mexicano. También le voy Pero a si me preguntar, permites, quiero comentarte sí, algo por dígame. lo que hablaste de la inflación. Nosotros en 2001 publicamos este libro cuando recién Sí, entró Vicente Fox Quesada y desde este libro, desde el 2001, nosotros nos dimos sí, cuenta de que Fox Quesada era un traidor, de que no iba a hacer ujú, nada de mí. Y en este libro lo denunciamos. Pero además en este libro hago un estudio, porque fíjate que en 1999, 2000 y 2001,
Ujú. Guillermo Ortiz, que era el gobernador del Banco de México, Sí. en ese entonces supuestamente tenía que combatir la inflación que estaba muy alta. Y Ujú. la inflación se combatió con cortos. ¿Qué es cortos? Retirar dinero de circulación. Se retiraron millones de pesos diarios de circulación porque supuestamente cuando hay mucho dinero en circulación y todo el mundo tiene Sí. dinero, se dice que la Ujú. economía está calentada, y que al estar calentada la economía, se genera la inflación. Entonces, Sí. para que no haya inflación, hay que sacar dinero de circulación para que ya no haya dinero, ¿verdad? Para que ya no haya Ujú. dinero, y al quitar el sobrecalentamiento, ya no va a haber inflación. Todos los días, durante años, se sacaron miles de millones de pesos de circulación. Aquí está hecho el estudio, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate bien, si todos los mexicanos tenemos dinero y lo podemos gastar, eso es malo, Ujú. porque la economía está caliente, Sí. está sobrecalentada y hay inflación. Entonces, ¿cuál es la solución? Sí. Que los mexicanos no tengamos dinero, que no compremos, que no haya demanda de nada, para que no haya inflación y no suban los precios, ¿sí? O sea, un país de Sí. muertos de hambre es lo que se busca exactamente con el pretexto de evitar la inflación, ¿sí está claro? Sí. Y luego ese año, en ese periodo, teníamos una política económica restrictiva que nos sacaron millones de pesos diariamente el Banco de México, De circulación. supuestamente de circulación para que no estuviera caliente. Pero por otro lado, Hacienda tenía una política monetaria recaudatoria. Esto es, Ujú. los mexicanos teníamos que pagar más impuestos. Pero a ver, ¿cómo vas a pagar más impuestos si por un lado están sacando dinero de circulación? Ya no hay liquidez, ya no hay tanto, ya no tienes tantas ventas, ya no tienes Sí. tantos ingresos, ya no tienes tantas utilidades, pero al mismo tiempo el fisco quiere que le pagues más. ¿Sí está claro? Ujú. Entonces, a los mexicanos los afectaban de dos maneras. Por un lado, nos quitaban el circulante, el dinero, no teníamos para gastar, no había mucho negocio, con el pretexto Ujú. de la inflación, para que no hubiera inflación, y la economía se iba a sobrecalentar. Pero el gobierno necesitaba una política fiscal recaudatoria para, según, cumplir y ayudar a los pobres, que eso nunca lo ha hecho, ¿verdad? Y entonces nos Ujú. quitaban más dinero. Entonces, nada más esa Sí. pinza de que el empresario no tiene ingresos y tiene que pagar más impuestos, pues esa pinza acaba con cualquiera. Y si aparte de eso le agregamos la inflación, los recargos moratorios leoninos, usureros y las multas injustas, ¿verdad? Pues evidentemente mucho empresario que en 2000 tenía su negocio, hoy están muertos de hambre. Nada más que, como son tantos los empresarios que tienen dinero, aunque ya hay millones de empresarios que quedaron en la calle, todavía quedan muchos. Pero muchos que tenían fortunas en el 2000, hoy pobrecitos Ujú. están con una mano adelante y otra atrás. Y así, en unos 10 años, muchos que hoy tienen van a estar otra vez en la calle con una mano adelante y otra atrás. Así es. Perdón. Eso te lo Sí. comento porque según les ponen doctorados y les ponen títulos y que es el premio Nobel en economía, pura gente que dice lo que el gran capital mundial quiere, ¿verdad? A Sí. ver, ¿por qué nosotros no tuvimos inflación durante el periodo de desarrollo estabilizador que fue más o menos de Miguel Alemán a Díaz Ordaz? No había inflación. Todo ese tiempo el dólar estuvo costando 12 pesos con 50 centavos y además no había lo que hay ahora de que tú vas al banco, compras dólares caros y si los vendes te los compran barato. En ese entonces el Sí. dólar costaba 12.50, lo compraras o te lo vendieran, o lo Ujú. compraras o lo vendieras, ¿sí está claro? O sea, los Sí. economistas inventan muchísimas cosas para quitarle su dinero a los mexicanos. Ahora te cobra el banco por manejar tu cuenta bancaria cuando tienen tu dinero, cuando ellos ganan Sí. porque tu dinero lo prestan y cobran y todavía te cobran por cheque, Sí. te cobran por operación. Eso no ocurría antes, ¿sí está claro? Y eso Mm. lo han hecho, eso lo ha ido haciendo el gran capital mundial para Sí. quitarnos dinero sin que nos demos cuenta. De hecho, pues ahorita que menciona pues del premio Nobel, ¿no?
ahorita que recuerdo, Milton Friedman le dio clases en Harvard a Carlos Salinas de Gortari. Claro, Sí, hay un comunicado de alguien que dice, de hace muchos años que dice, para apoderarnos de las riquezas de los países no tenemos que hacer guerras ya. Traigamos a sus sí, jóvenes a estudiar a nuestras universidades, enseñémosles lo que queremos que hagan y cuando regresen a sus pueblos van a hacer exactamente lo que nosotros les enseñamos y nos van a entregar, sin sí, mostrar nosotros la violencia, todas sus riquezas. Entonces, por eso mandan a sí, Salinas, a Cedillo, a todos nuestros flamantes exgobernantes doctorados en universidades de Estados Unidos, que van como jovencitos, los marean, les lavan el cerebro y luego los mandan a hacer exactamente lo que quieren ellos y por eso hoy en día, pues nuestra economía está devastada, ¿no? Devastada. Así es. sí. Antes los Sí, bancos eran mexicanos, hoy los bancos están en México, pero los dueños son extranjeros. sí. Fíjese, qué curioso. Hay gente que piensa que ahora estamos mejor y antes estábamos peor. Pero la verdad es que todo el historial fiscal, el político y económico hizo que terminara México en el lugar 67 del ranking de libertad económica. Pues esto quiere decir que hay 66 países donde es más fácil vender, comprar, almacenar, transportar, invertir, ahorrar que en México. Entonces, y los Tampoco últimos es lugares cierto se los eso, lleva, sí, tampoco es cierto ¿mande? eso, tampoco es cierto Sí, eso, porque esos países que están arriba de México, si bien tienen sí, esos indicadores tan positivos, en ellos la riqueza está sí, exageradamente concentrada en pocas manos. En Alemania, como en Suiza. como en Suiza, en Sí, Alemania no hay los millones de alemanes millonarios como hay en México sí, millones así. todavía de millonarios. En Japón no hay Sí, millones de millonarios como hay en México. En no, Francia no hay millones de mexicanos. Ahí hay unos dos sí, o tres o 100 millonarios y los demás son obreros y viven al día. En México sí, hay millones de millonarios. Precisamente por eso México ha sido dejado al último lugar para quitarnos nuestras riquezas, porque no es lo mismo quitarle sus riquezas a un país con pocos millonarios, como Alemania, como Japón, como Francia, que se hace con rapidez, a quitarle sus riquezas a un país con millones de millonarios, como es el caso de México, ¿verdad? Y eso es una realidad. Yo no sé en qué ciudad sí, vivas, pero en tu ciudad seguramente hay fraccionamientos residenciales y en cada fraccionamiento residencial hay 300 o 400 residencias o más, ¿verdad? De lujo, que ni los japoneses, ni los alemanes, ni los franceses pueden aspirar jamás a tener un nivel de vida así. Y no nada más ha de sí, haber un fraccionamiento, así ha de haber 4 o 8, dependiendo del tamaño de tu ciudad. Pero en todo sí, México hay gente exageradamente millonaria todavía, pero se está trabajando ya en la 4T para que a la brevedad posible, pues pierdan todo. Ya vimos cómo le quitaron a FEMSA 8,000 millones de pesos, a América Móvil de Slim creo que también 8,000 millones de pesos, a Bayeres 4,000 millones de pesos. Si a ellos les quitan eso en un abrir y cerrar de ojos, imagínate con qué facilidad podrán Salinas, quitarle a los demás sus propiedades. sí, Y exactamente nosotros queremos hablar en la próxima semana, en el ujú, programa que tenemos pendiente, de sí, cuál es el presente y el futuro de los jóvenes en la 4T, exactamente porque sí, ustedes, jóvenes, pues han nacido ya en un país totalmente destrozado en su economía. Un país ya sin oportunidades para la niñez, para la juventud. Un país muy diferente al que existía cuando yo fui niño y cuando yo fui joven, en donde si tú tenías sueños, ilusiones y, y te esforzabas por llevar a cabo esos sueños, lo podías lograr. Había sí, movilidad social, había movilidad social. Era posible, todo dependía de ti, de ti. Si está claro, hoy, todo es muy difícil. Si yo, sí, si yo yo vengo de dos familias muy trabajadoras, empresarias, ujú,
exitosas, como hay millones de familias en México, tampoco quiero decir no, como hay millones de Sí, familias en México, sí, trabajadoras, ahorrativas, exitosas, o sea, pero desde muy pequeño nos hicieron conscientes de que nuestro futuro dependía de nosotros, no de una herencia. ujú, Claramente nos decían, lo que nosotros te podemos dar son estudios. Entonces, desde muy sí, chico, yo ya tenía sueños y yo supe que la única forma de que yo lograra cristalizar mis anhelos sería estudiando, estudiando, ¿sí? Y en mi caso concreto, estudiando licenciatura en Derecho, ¿verdad? Que era lo que a mí me sí, gustaba, ¿verdad? Y efectivamente, a mí mi familia me dio estudios, ¿verdad? Me dio mucho apoyo, porque también hubo momentos en mi juventud que yo necesitaba de ayuda y me la dieron. Me la dieron ujú, ya siendo independiente, ya yo me casé a los 21 años. Cuando yo llegué a tener alguna necesidad, pedí prestado a mis abuelos, a mi abuelo, maternos especialmente, me prestaron y yo siempre les pagué. O sea, conté con ese apoyo, ¿verdad? Pero la vida me ha dado muchas satisfacciones, mucha alegría, mucha felicidad. Y todo eso se ha debido a la época y a las circunstancias en que yo crecí. Si hoy tuviera yo 16 años y mis circunstancias fueran las mismas que tuve de joven, hoy muy difícilmente podría yo en los próximos años lograr lo que he logrado por haber tenido la suerte de nacer en 1957. ¿Sí? Porque hoy es ujú, otro mundo el que van a enfrentar los jóvenes, el que están enfrentando los sí, jóvenes, ¿sí? Entonces, exactamente de eso me gustaría hablar con ustedes, porque ustedes ya nacieron en un país destrozado económicamente. Muchas veces no nos queremos dar cuenta, pero hay jóvenes de buenas familias que estudian en universidades de lujo, que pagan al mes colegiaturas elevadas, que terminan la carrera, que no encuentran trabajo en la carrera que estudiaron, que finalmente aquí, encuentran un trabajo en una empresa grande, pero como agente de ventas, como ejecutivo, cuando son licenciados en relaciones internacionales, licenciados en quién sabe qué tantas cosas, y el sueldo que perciben es menor de lo que costaba su colegiatura mensual. ¿Sí está claro? Y no lo resienten tanto porque la familia sigue teniendo dinero. Y el sueldo que reciben estos jóvenes profesionistas, pues viene siendo para los refrescos porque la familia los sigue manteniendo, ¿verdad? Pero ya desde cuando nuestra economía esté destrozada, es difícil encontrar un profesionista joven que trabaje en lo que estudió. ¿Sí está bien? y bien pagado, Bien pagado además, que se pueda mantener, ¿sí? Normalmente tú sí, sales de relaciones y terminas de ejecutivo en una telefonía, en una compañía de teléfonos, ¿verdad? sí, Aquí en el despacho nosotros hemos tenido como colaboradores a psicólogos, a licenciados en administración de empresas, trabajando como asistentes, no en su profesión, ¿verdad? Porque realmente es muy difícil el presente para los jóvenes y lo va a hacer en los próximos años con mayor intensidad. Aparte de que en los últimos años se ha impedido que los jóvenes de clase modesta accedan a preparación universitaria. Desde hace muchos años, y eso también lo combatí en mis libros, con el pretexto de la excelencia académica, las universidades sí, públicas que antes tenían salones de 100 alumnos, así era ujú, en mis años. Cuando yo entré al primer semestre de Derecho en la UNAM, los salones todos tenían 100 bancas, 10 de fondo y la primera fila de 10. Eran 10 por 10, 100. Tuve maestros sí, brillantes y aunque éramos 100, todos entendíamos a la perfección lo que los maestros nos enseñaban, ¿verdad?
Con el pretexto de la excelencia académica empiezan a reducirse considerablemente los grupos y hoy en las universidades públicas, ¿verdad? Con el pretexto de la excelencia académica, los grupos son de 20 alumnos, de 15 alumnos, de 28 alumnos, ¿verdad? Supuestamente porque entre menos alumnos haya, hay mayor aprovechamiento. El maestro va a decir lo mismo ante un alumno, ante 10 o ante 100. Las mismas Sí, tonterías o los mismos conocimientos profundos. ¿Sí está claro? Yo no he conocido a una persona que cuando está hablando con 3 dice unas cosas verdaderamente maravillosas, pero que cuando se le juntan 15 personas empieza a decir tarugada y media. Lo que digas no depende del número de gente que te esté escuchando, sino lo que hay en tu cerebro. ¿Sí está claro? Entonces, sí, del gracias a receptor. esto, empiezan a dejar a los pobres sin educación y luego todavía las universidades públicas, para no recibir a los pobres, ¿qué crees que hacen? Empiezan a ir a las preparatorias de las escuelas privadas más selectas, Sí, ¿sí? Y empiezan a hablar con los que van a salir de tercero de preparatoria, ¿verdad? ujú, Para ofrecerles la educación en la universidad, la educación profesional en la universidad pública, ¿verdad? Aquí en Puebla, por decirte algo, van al Benavente, van al Oriente, van a las mejores escuelas, ¿verdad? Privadas de preparatoria, para invitar a que vayan a estudiar en la escuela pública. ¿Sí está claro? Entonces, en esas escuelas siempre hay gente que estudia en esas escuelas particulares, pero que sí, muchas veces la familia viene a menos, o estudian ahí, pero no son tan ricos, y entonces, pues, si ya no van a poder pagar una universidad buena, privada, bueno, pues dicen, bueno, pues nos vamos a ir a la pública, a sí, la UAP, ¿no? Entonces resulta que ahora en la UAP, por ejemplo, reciben como alumnos a los que vienen de escuelas privadas, ¿verdad? Y resulta que a los pobres ya no los reciben, ya no los reciben, ¿sí está claro? sí, Porque hasta como que afean el campus, ¿verdad? Entonces, no, pobres no, porque esos afean el campus, ¿verdad? Entonces resulta que ahora las escuelas públicas, las universidades públicas, son prácticamente escuelas privadas para gente que no tiene tanta capacidad económica para seguir pagándose en una universidad privada, o familias que han venido a menos económicamente y que, bueno, pues ahora tienen que estudiar sus hijos en una universidad pública. Y eso tiene que ujú, ver porque cuando una persona humilde adquiere preparación, como conoce la pobreza, como conoce los sufrimientos de sus semejantes, esa persona humilde que obtiene estudios, el día de mañana puede luchar por mejorar la situación de su gente, ¿no? De los pobres, ¿verdad? Y eso sí, no le conviene al sistema. Eso no le conviene al sistema. ¿Qué tal si este pobre entra y se prepara y al rato nos arma una revolución? Eso es mejor que se queden ignorantes. Mejor traemos a sí, gente clase mediera, ¿verdad? Que no conoce el dolor y el sufrimiento profundo, ¿verdad? Y ellos nunca van a luchar por los pobres porque no vienen de ese nivel, ¿sí? Pero entonces vemos cómo el futuro es verdaderamente deprimente, deplorable para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes no están conscientes de las tremendas circunstancias que están viviendo y que van a vivir a futuro. Por eso, a mí me gustaría mucho comparar la realidad de sí, antes con la actual realidad y sobre todo con los próximos años de mucho dolor y de mucho sufrimiento que les esperan a sí, los jóvenes, gracias a todo lo que han hecho nuestros traidores gobiernos, desde Luis Echeverría Álvarez hasta hasta el actual, pasando por todos. Todos, sin duda alguna, han trabajado para intereses supranacionales. No hemos tenido ningún presidente patriota, todos han sido traidores. ¿Sí está claro? Desde Echeverría sí, hasta el actual. Y además otra característica que tienen en común, todos han sido unos verdaderos ignorantes. Yo, en los 70s, yo tenía 13 años de edad. Empecé la universidad en el 74, cuando todavía estaba presidente Luis Echeverría.
Y empecé a documentarme, a prepararme. Y descubrí lo ignorante que son nuestros presidentes. Descubrí que cualquier idiota, que cualquier ignorante puede llegar a ser presidente, siempre y cuando se someta a los intereses transnacionales, en perjuicio de los mexicanos. Y por eso, desde el presidente López Portillo, yo desistí totalmente de algún día llegar a ser presidente de la República. De llegar. Porque ya sabía yo, primero, que no se requieren de muchos méritos, sino de tener, al contrario, todos los defectos. Traidor, ladrón, ignorante. Esos son nuestros presidentes. Peña Nieto, así es. Calderón, así es. Fox, López Obrador, sí. Los peores defectos los tienen los presidentes de la República. ¿Sí está claro? Entonces, yo desde entonces desistí de ser presidente de la República. Por eso, cuando yo fui a ver a mi maestro, el director de Derecho, para ver si me podía recomendar a un trabajo, y me recomendó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, yo lo hice pensando en trabajar un año nada más. Un año nada más quería yo trabajar ahí, en lo que yo veía cómo podía trabajar en mi despacho. Las cosas caminaron de tal manera que me casé en el 78, en el 79 ya tenía un hijo, luego tuve 2, luego 3, etcétera, etcétera. Entonces me adquirí de compromisos que propiciaron que ya no fuera tan fácil independizarme, ¿verdad? Pero en el Inter, yo fui abogado dictaminador a los 20 años, jefe de grupo, subjefe de departamento, secretario de acuerdos, subdirector de juicios fiscales a los 27 años. Una carrera verdaderamente importante. Yo creo que hay pocos mexicanos que a los 27 años han sido subdirectores. Muy pocos. Todos mis compañeros subdirectores tenían 40, 45, 60 años. Yo tenía 27 años cuando yo fui subdirector, ¿verdad? Entonces, pero a los 28 años de edad, que generé condiciones adecuadas, yo me independicé para poner mi despacho, porque a mí ya no me interesaba la política y ya no era mi ambición ser presidente de la República, porque si yo hubiera querido ser presidente, obviamente yo hubiera querido seguir en el sector público. Pero yo, al darme cuenta que para ser presidente tenías que ser un traidor, un deshonesto, un ignorante, un apátrida, desde luego que yo dije, no puedo. No, ya se me quitó el gusto. ¿Tú crees que yo quisiera estar al lado de estos tarugos en la historia nacional? Claro que no. Entonces, yo estoy del lado de los mexicanos, del pueblo, de los mexicanos particulares, de todos, porque los mexicanos somos unos, somos cálidos, somos cariñosos. Nos han querido sembrar un odio entre nosotros, entre pobres y ricos, entre gente que estudió y gente que no estudió. No, nosotros somos un pueblo amalgamado, unido, único, cálido. Nosotros vamos a algún lugar y todo el mundo es amable entre nosotros. El que nos cuida el coche, el que utilizó el coche, la señora que nos vende en el mercado, el que compra, el que nos atiende en una tienda, el cliente, todos nos respetamos, todos nos amamos, ¿verdad? ¿Verdad? Y así debemos seguir siendo. Entonces, uno no puede decir, no, yo estoy con los pobres, no, yo estoy con los ricos. No, porque México es esa amalgama de todos, ¿sí está claro? Entonces, lo que debemos procurar es que todos crezcamos, no únicamente económicamente, sino en conocimiento, en intelecto, en conciencia, espiritualmente, que seamos seres humanos mejores todos, ¿sí está claro? Que todos incrementemos nuestro nivel, eso es lo que tenemos que luchar, pero no vernos como enemigos, ¿sí está claro? Entonces, pues yo creo que sería muy interesante que los jóvenes conocieran que algún día en México se vivió 1000 veces mejor
que la realidad que ustedes hoy están padeciendo y que a lo mejor no están tan conscientes de ella porque no conocieron ese pasado maravilloso, ese pasado en donde había movilidad social, en donde había educación de más calidad que la actual, ¿verdad? Y en donde todo dependía de tus sueños y del empuje, del esfuerzo y del estudio que tú realizaras para conquistarlos. Así es, estimado Mateo. Sí, sí, ya nos habló de su juventud, de la época, las motivaciones que uno tiene porque había oportunidades económicas en aquel entonces. Y entonces, ¿cuáles fueron los retos que usted pues tuvo que enfrentar para poder graduarse y también para independizarse? Porque me cuenta pues que se desempeñó pues en dos ámbitos porque tenía distintas ambiciones. Sí, bueno, yo tengo que reconocer Sí. que yo cuando me vine a estudiar a México, Ujú, tuve el apoyo de mi padre. Mis padres son divorciados. ujú. Con mi padre no, te estoy hablando de los 57, 60, en donde había otra cultura, otra forma de ser, y en donde un divorcio, más en un pueblo chico, como lo era Tehuacán, Sí. pues implica una ruptura total. Ujú. Entonces, nosotros nos quedamos con la familia materna y no se nos permitía tener trato con el papá. El papá nunca pudo ir a visitarnos ni a tratar de que saliéramos con él. No critico a Sí, nadie, pero esa era la condición sí, social de la cultura. entonces. Imagínate, en ese entonces de por sí ni había tanto divorciado. Entonces, Sí. era algo anormal, ¿no? Entonces yo no tuve mucho trato con mi papá, pero cuando yo voy a estudiar la carrera, cuando ya tengo 16 años y ya voy a estudiar la carrera, le digo a mi abuelo paterno que si él me podía ayudar para irme a estudiar a México. Y él muy inteligentemente me dijo, ¿por qué no le pides ayuda a tu papá? Dile. Y si no te ayuda a él, vemos qué hacemos. ¿Sí está claro? Entonces yo Sí, había visto a mi papá 4 o 5 veces, nunca le había dicho que lo quería. No había una situación de cariño, porque no lo había visto sí, prácticamente, ¿sí? Entonces voy con mi papá y le planteo que yo quiero estudiar y que si él me puede ayudar. Y me ayuda. Y decide que sí, a pesar de que tenía 7 hijos, un negocio pequeño, una refaccionaria, pero él me ayuda y además durante los años que me ayudó, siempre que fui a fin de mes a saludarlo el sábado para conversar con él y platicar, siempre me dio tiempo de calidad. Yo lo iba a ver cada 15 días, que iba yo a Tehuacán. Un sábado, el día 15, a mediados de mes, bueno, pues iba para saludarlo y platicar con él un rato. Y a fin de mes iba para platicar con él y porque me iba a dar mi mes. Bueno, ya que acabábamos de platicar y ya que me iba yo a despedir a fin de mes, siempre abría su escritorio y sacaba un sobre y en el sobre venía el importe de la ayuda que me estaba dando. ¿Sí está claro? Nunca me quedó mal, nunca me dijo hoy no tengo o no junté. Y nunca se puso a juntar el dinero en ese momento. Don David Ponce Román, mi papá, ¿verdad? Nunca, siempre fue cumplido, ¿verdad? Ese es el ejemplo que yo tengo, ¿sí está claro? A mí no me mandó mi sí, papá a una casa de estudiantes para que me mantuviera otro, como a otros sí lo mandaron ahí, ¿verdad? De Tabasco. sí. No, a mí me pagaron mi carrera, mi padre, y me ayudó mucho mi hermana mayor. Mi hermana mayor, con el producto de su quincena o de su mensualidad que trabajaba, ella me daba para los cuadernos, los libros, los pasajes, las medicinas, ¿verdad? Ella me ayudaba y mi papá me daba lo de la pensión, lo de la casa donde yo vivía, que incluía Ujú. un cuarto y la alimentación, ¿no? Entonces, pero a mí me pagó la carrera mi familia, ¿sí está claro? Yo no tuve ningún problema al respecto. Cuando yo ya tengo, cuando me falta un semestre, yo no pensaba que me siguieran manteniendo ya concluida la carrera, por eso busqué trabajo y afortunadamente luego encontré trabajo, ¿verdad? Y pues
Tuve obstáculos, yo creo que como todos, pero echándole ganas. Yo daba clases cuando ya estaba yo casado con un bebé. Yo trabajaba en el gobierno, pero yo daba clases de 7 a 9 de la mañana en una universidad. Obviamente me salió un poquito antes de las 9 con permiso de la universidad para llegar a tiempo a mi trabajo en Hacienda. En las noches daba Sí, clases de 7 a 10 de la noche. En alguna ocasión di, creo que el lunes y miércoles, 2 horas en el día. Pedía yo permiso a mi jefe en el gobierno y me quedaba yo a reponer el tiempo a la salida, 2 horas. O sea, yo tenía que ver de qué manera cubría mis necesidades, pero se podía, ¿verdad? Así es que todo dependía de tu esfuerzo, todo dependía de tu esfuerzo. Era otro país, había sí. oportunidades para todos los mexicanos, ¿eh? Así Ujú. es. No puedo decir que me sacrifiqué o que luché contra corriente, no, porque pues siempre hay que echarle ganas a todo lo que hacemos, siempre hay que luchar con Sí, entusiasmo, con energía, con firmeza, ¿verdad? Y si tú lo haces así y las condiciones son propicias como lo eran en aquel entonces, pues salías adelante. Hoy, sí, aunque muchas veces le echemos ganas, las situaciones ya no son propicias para el crecimiento, para el desarrollo, para el progreso, y de eso es importante que sí, ustedes tomen conciencia, ¿verdad? Así es, amigo. sí. Y también quería preguntarle cómo se unió a Frena y también por qué. Pues mira, yo conocí al ingeniero Gilberto Lozano en las oficinas de la PGR. Yo en alguna ocasión fui a atender un asunto de mis clientes, Sí, y estando en espera de que me llamaran para subir al piso adecuado, llegó el ingeniero sí, Gilberto Lozano, a quien yo ya había visto en videos desde hace algunos años con su Congreso Ciudadano, esa oposición a toda la corrupción del gobierno, desde ujú, creo que finales de Calderón y durante todo el sexenio de Peña Nieto. Entonces, cuando yo lo veo, sí, pues me le acerco, ¿verdad? Para saludarlo, porque esa gente que ama su país y que es valiente, que es inteligente, pues a mí me generan mucha admiración y yo quiero conocerlos, ¿no? Entonces me acerqué a él. sí, Incluso nos tomamos una foto a petición mía, ¿verdad? Le dije que yo lo conocía, que yo lo admiraba, intercambiamos teléfonos, ideas. teléfonos, Sí, y después ujú, esporádicamente empezamos a conversar de vez en copiar. cuando porque él es una persona muy ocupada. Más Pues sí, adelante, hace como 3 años, yo creo, tuvimos una reunión en la Ciudad de México en donde yo le obsequié este libro, en donde yo me ponía a sus órdenes para cualquier estudio que hiciéramos, ¿verdad? Alguna investigación, con mucho gusto. ujú, El trato se fue haciendo un poco más profundo y no tan constante, porque don Gilberto es una persona exageradamente ocupada, ¿verdad? Que siempre está viendo cómo avanzar en su lucha, ¿verdad? Y desde sí, luego llegó el momento en que me invitó a Frena y yo con mucho gusto acepté, y estamos sí, en esa lucha. Frena es lo único que nos puede salvar a los mexicanos, porque es la única oposición real. Los sí, partidos políticos, todos han sido traidores a México, yo lo sé. Las leyes fiscales que laceran a los mexicanos han sido aprobadas siempre por el PRI, PAN, PRD, PT, o sea, puro traidor, ¿sí está claro? Las leyes más tremendas en contra de los mexicanos las han aprobado todos, ¿sí está claro? sí, Recordemos que López Obrador fue perredista y fue priista, o sea que él está dentro de toda esa porquería que ha trabajado ujú. durante décadas en contra de los mexicanos, ¿sí? Entonces, Se le bloqueó el audio. ¿se escucha? Sí, ya se Sí. escucha. Este, el, los organismos empresariales, desafortunadamente, son unas cúpulas minoritarias que no representan a los empresarios del país,
y que por estar en Coparmex, en Canacintra, en Canaco, a cambio de vender a los empresarios del país, reciben beneficios económicos del gobierno, ¿verdad? Contratos que no los molesten fiscalmente, que no les impongan multas, que no los auditen, pero no son así mexicanos que luchen por el país. Coparmex no representa a los empresarios de México, ni a los patrones de México. Coparmex creo que tiene 30,000 afiliados y siempre son los mismos los que ocupan los cargos, y en México hay, ¿qué? Sí. 6 millones de patrones, que por Coparmex 30,000, o sea, son cúpulas, Canacintra, Canaco, Canadevi, son cúpulas de gente vividora que a cambio de recibir beneficios económicos y de toda índole del gobierno, entregan a sus hermanos. Son Judas Iscariotes, ¿verdad? Los medios de difusión, periódicos, canales de televisión, todos son comparsas del gobierno. Por eso Frena no aparece en ninguna noticia. Y todo lo que hace Frena lo minimizan, lo reducen. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, Frena es la única opción, pero Frena, para que realmente logre un cambio, tiene que crecer en millones de seguidores activos. ¿Sí está claro? Activos. Entonces hay que despertar la conciencia de todos los mexicanos, de los jóvenes, que son los que más van a padecer. A ti, Mateo, y a mí, nos afecta la 4T. ¿Sí está bien? Pero yo voy de salida. Yo en 10 años ya fallecí o menos. Sí, de hecho, pues yo les digo mucho que nosotros estamos aquí porque no queremos hacer maletas. Y a ti te quedan, para vivir este calvario, si se implanta la 4T, te quedan 40 o 50 o 60 años. A mí, cuando mucho, pon tú que me quedan 15. Y con sufrimiento seguro que me muero antes. Entonces, no voy a padecer tanto. Pero los jóvenes, los niños, los bebés, a eso les espera una vida de sufrimiento, y es quienes deben de tomar conciencia de lo que, y de sus padres deben tomar conciencia de que de la tremenda tragedia que van a vivir todos los días sus hijos, jóvenes, niños, si no se responsabilizan y se percatan de que no vinieron al mundo de adorno, que no están paralíticos, que no vinieron a este mundo para ser simples espectadores, que vinieron a este mundo para ser actores y, si es posible, autores de la vida de México. ¿Sí está claro? Si la mayoría de mexicanos permanece apático, vamos a sufrir mucho todos. Y bien ganado nos lo vamos a tener. Bien ganado, por cobardes, por apáticos, por conformistas, ¿verdad? Tenemos que demostrar que no merecemos este gobierno. Tenemos que no merecemos este gobierno, pero haciendo, actuando, hablando. Tenemos que demostrarlo, sí. Así es. Por eso yo con mucho gusto quisiera cooperar con ustedes para tratar de despertar esa conciencia, porque repito, entre más joven seas, más sufrimiento vas a tener, más años de sufrimiento vas a tener. ¿Sí está claro? Sí. Y además sin haber sido jamás felices. Yo tuve muchos años de felicidad, en todos los sentidos. Cuando tenía 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, yo viví muy feliz, muy feliz. Ese es el objetivo, ser feliz. Así es que si tengo que padecer unos 4, 5 años o 10, bueno, pero yo fui muy feliz. Yo en México te dije una cosa. Si tú me preguntaras, incluso al día de hoy, ¿qué me parece México? México es un país maravilloso, en el que tú puedes decir lo que piensas, sin que sufras ninguna represalia. ¿Sí? Sí. Porque yo hablé mal del gobierno con Salinas, que mató a 300 perredistas y a muchos más. Yo hablé mal del gobierno de Cedillo,
y aquí sigo vivite coleando. Yo hablé pestes del gobierno traidor de Fox y aquí sigo. Lo mismo ocurrió con Calderón y aquí sigo. Lo mismo hice con Peña y aquí sigo. Y he hecho lo propio en el sexenio actual y aquí sigo, vivito y coleando. A mí no me dio chance ni Peña, ni Calderón, ni Fox, ni Salinas, ni Cedillo, ni López me dan permiso de hablar. Yo hablo porque yo quiero, ¿está claro? Y digo lo que yo quiero. Eso de que antes no se podía, yo siempre he podido. A mí nadie me ha podido censurar. Siempre he podido decir lo que yo quiero. ¿Sí está claro? Entonces, porque hay muchos que dicen, no, claro, como ahora el presidente López Obrador ya da chance de que, no. Yo, mientras él andaba quemando pozos y tapando calles, yo andaba impartiendo cursos, conferencias, escribiendo libros, en donde yo denunciaba las traiciones de los gobiernos salinistas, cedillistas, foxistas, calderonista y peñista, ¿verdad? Así es. Sí. Decía pues que los presidentes son ignorantes. Son ignorantes. Así siempre ha sido. Sí. Ahora me acuerdo de un video de una diputada de Morena en la radio donde insulta pues a una periodista por cuestionarla, no me acuerdo qué le dijo la periodista, pero la insultó así, de una manera muy, muy corriente. Y pues ponen, pues, qué clase de perfiles ponen en ese partido, ¿no? Pero la verdad es en todos. Pero yo escribí, para tener una candidatura no necesitas ni experiencia académica ni laboral. Tú necesitas ser enchufado, ser leal, ellos no necesitan seres pensantes, solo que te llegue el WhatsApp para decir por qué votas, por qué no votas, y pues así son o sea, si así son los presidentes, imagínense los diputados, ¿no? Federales. Sí, no, nos gobiernan los más ignorantes, los más ignorantes, por eso México, siendo uno de los países más ricos en riquezas naturales, de mucha abundancia, hay más de 60 millones de mexicanos en la pobreza extrema, ello debido a que nos gobiernan la escoria de la sociedad, ¿verdad? Mira, yo te voy a dar mi opinión. Yo jamás sería presidente municipal, jamás. A mí me daría vergüenza, me moriría de depresión ver en un poste a Alejandro Ponce para presidente municipal. ¿Qué es un presidente municipal? Un presidente municipal es el de intendencia. Sí. Es el de la basura, el del agua, el pavimento, el drenaje, la luz, el alcantarillado. Es el del pavimento, es el de intendencia. ¿Sí está claro? Claro, sí. Claro. Legalmente cobran 60,000 y roban millones de pesos. Por eso se busca la presidencia municipal. No por servir, sino por robar. ¿Sí está claro? ¿Qué es el gobernador? Con el debido respeto y sin ánimo de ofender a las amas de casa, que son totalmente responsables. Pero yo diría que el gobernador viene siendo como el ama de casa, que gasta lo que el marido le da. ¿Quién es el marido? La federación. Y el gobernador es la esposa, el que recibe el gasto. Por eso en cualquier estado, vean las fotos cuando van a rendir sus informes de gobierno los gobernadores. Ahora ya no tanto, porque con la pandemia nos cambió todo, pero antes, que está entregando desayunos el gobernador, que está inaugurando una escuela, que está inaugurando un hospital, que está dando equipo de cómputo a una secundaria. ¿Sí está claro? ¿Con qué dinero? Pues con el que le da la federación, porque hasta todavía hoy, los gobiernos tienen una recaudación local tributaria e insignificante, ¿sí? O sea, no se requiere de ningún mérito para ser gobernador, ¿sí está claro? Y a mí no se me hace atractivo eso, de andar viendo cómo gasto un dinero que me da la federación. No se me hace atractivo, no se me hace algo que me emocione de, ay, mañana me despierto temprano. No es algo atractivo para mí. ¿Sí está claro? Claro, a ellos se les hace atractivo, no por el servicio público, sino por los millones que se roban. Tenemos el caso de, por ejemplo, aquí en Puebla, del Gober Precioso, de Marín, ¿verdad?
una gente ignorante, ¿verdad? Que robó a más no poder. ¿Qué gobernante es decente? ¿Qué gobernante vive con el producto de su sueldo? ¿Qué gobernador? Ninguno, ninguno. Yo siempre he dicho que no puedes trabajar en un prostíbulo y ser virgen, menos si eres una muchacha bonita, ¿verdad? No puedes ser virgen. No puedes, si no quieres quemarte, no te pongas al fuego. Si te pones al fuego, te vas a quemar. ¿Sí está claro? Entonces, tú no puedes trabajar en el gobierno y ser decente. Eso lo traigo yo muy arraigado porque mis abuelitos, mi abuelita materna y mi abuelito paterno, se fueron gente exitosa económicamente. Millonaria en su momento, como hay millones de mexicanos y como había millones de mexicanos millonarios, ¿verdad? Y los dos, cada uno por su lado, siendo muy diferentes entre ellos, los dos coincidían que ellos jamás entrarían a la política, dicen, para que después digan que robé lo que tengo cuando yo me lo he ganado con mi trabajo, ¿sí? Entonces, mi abuela materna, mi abuelo paterno, eso decían. Y yo era un niñito y joven y siempre lo escuché y evidentemente después confirmo que así es. No. Para mí carece de atractivo el robar, el tener, si no hay una satisfacción de merecerlo y de recibir ese dinero a cambio de ayudar a los demás, ¿verdad? Yo supongo que ya en otra encarnación a lo mejor fui muy poderoso y a lo mejor fui muy millonario, porque en esta tierra, en esta existencia que yo tengo de Alejandro Ponce Rivera, para mí no tiene ningún atractivo, ni el poder público, ni el ser millonario. Yo no sé qué disfrute puedo tener de tener 4 casas si yo vivo en una nada más. O de tener 7 camionetas si nada más soy una persona. ¿Sí? No le veo atractivo acumular a tener nada más por tener. Sí. Aquí nos escribieron 2 comentarios. Sí. ¿Alguien le recomienda los libros de Salvador Borrego? Sí. No, pregunta si le recomienda los libros de Salvador Borrego. Sí, tráeme unos que están ahí en la caja. Sí, todos los libros de Salvador Borrego los recomiendo yo ampliamente. Son libros que dan mucha información perfectamente documentada. Ahí hay adentro, hay 3 libros, también tráelos abajo. Aquí tenemos, por ejemplo, América Peligra, es la mejor historia de México contada. Ahí nos vemos cómo todos los gobernantes, desde que México es independiente, todos han sido traidores. Bueno, gente inocente, gente ignorante, que ha sido manipulada por gente malvada. Por gente malvada. Por eso buscan a los más ignorantes como presidentes, para que los puedan manipular, para que los puedan engañar. Devastar valores para llegar a un gobierno mundial. Sí. Globalización, su ideología y sus metas. ¿Qué busca? Todo, gradualmente. Antiguo Testamento, que es historia jurídica cara a cara. Nuevo Testamento, que es mensaje de Cristo. Aquí tenemos Aquí tenemos Acción Gradual, que habla de Marx. Aquí tenemos Años Decisivos, 1993-2003. Aquí tenemos Batallas Metafísicas. En uno de los libros de Salvador Borrego, no sé si es en se habla y se demuestra científicamente la imposibilidad de que nosotros provengamos del chango y la imposibilidad de que todo haya nacido accidentalmente surgiendo una célula en un charco de agua. Eso es imposible. Tú arráncate cualquier célula de tu cuerpo, ponla en agua y a ver si subsiste. Y luego, como una célula simple puede dar lugar a células de tu olfato, de tu oído, de tu lengua, de tu codo, de la planta de tu pie, del cabello. O sea, esas son tarugadas que nos inducen para que nosotros consideremos que no hay creador, que no hay Dios, que provenimos del chango, y en esa medida seamos más fáciles de manipular para ser esclavizados. Inflación empobrecedora, deflación empobrecedora. Neoliberalismo, nuevo plan de la revolución. Ahí tengo como 30 más, no, ya no los traigas. Pero estos libros, yo tuve la suerte de leerlos,
desde los 80 y desde luego que me han dado una información verdaderamente interesante porque además siempre te cita fuentes y te cita fuentes de la ONU, del Vaticano, o sea, fuentes oficiales, ¿verdad? Así es. Sí. También nos dejaron otro comentario de Confrena. ¿Qué soluciones ve el licenciado Ponce Rivera para conseguir un panorama próspero para la juventud actual? Pues que los millones de mexicanos Sí, que no estamos viviendo en buenas condiciones, que nuestra vida ha venido deteriorándose en todos los sentidos, tomemos el valor y la energía sí, de manifestarnos abiertamente en contra del gobierno y de unirnos a Frena. ¿Por qué a Frena? ¿Qué otro movimiento hay? A ver, Sí por México, ¿dónde está? ¿Dónde se ha escuchado el Sí por México? ¿Qué hizo la semana pasada? ¿Qué hizo a 15 días? ¿Qué está haciendo ahorita Sí por México? Yo saqué varios videos en mi canal en contra de Sí por México. sí, yo los vi ¿Dónde está Sí y por algo que quiero México? agregar. ¿Sí? Sí, ¿Qué está haciendo el algo, PAN? ¿Qué está haciendo el PRI? ¿Qué encuesta está, qué movimiento están encabezando nuestros periódicos, nuestras televisiones? Nadie hace nada. Los no únicos que hacen están nada. haciendo algo por México son Frena, ¿verdad? Sí, Frena puede lograr cambiar al país si los que no estamos de acuerdo nos unimos activamente, nos hacemos visibles, salimos millones de mexicanos en contra. Si sí, nosotros queremos algo, que todo lo arregle Gilberto Lozano, el Consejo Rector y los centenas o miles de mexicanos que están en Frena trabajando todos los días, mientras nosotros estamos descansando, eso es imposible. sí, México somos todos y todos tenemos que defender, no a Frena, no a México. Todos tenemos que defender a nosotros mismos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compadres. ¿Sí está claro? Cuando decimos únete a Frena, no decimos únete a Frena para que defiendas a Gilberto o nos defiendas a... No. Ustedes que... Cada quien se defiende, ¿no? Para que no llores mañana como cobarde y por todos por el resto de tu vida, lo que no pudiste defender como ser humano digno y honesto en el momento oportuno, que es precisamente ¿verdad? Después será demasiado tarde. Algo que quiero agregar es que, pues como al presidente no le funciona toda la publicidad para Calderón, pues ahora no deja de repetir, pues Gustavo de Hoyos, ¿no? Gustavo de Hoyos, o Claudio X González, ¿no? No deja de repetir porque, pues, ni así infló a Calderón para que tenga su partido, una oposición cómoda, pero ahora le está dando publicidad a ellos, que son los autores de la coalición. Y pues no digo que no voten, pero solo es para que veamos en qué quieren confiar, si quieren decir que nuestra única responsabilidad es solo votar, ¿no? Y en Frena, pues se le da la oportunidad de participar de una manera más activa como un ciudadano responsable, de poder decidir cuál es el futuro que quiere uno para la región, o para todo el país. Todos los partidos políticos son traidores. Todos. No hay un partido honesto. No hay uno. Todos han sido traidores a México. Fíjate que no recuerdo en qué año pasó, creo que era Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, que él, al estarse discutiendo la reforma fiscal que envió el presidente de la República, que era una cosa como siempre han sido las reformas, mortal en contra de los contribuyentes, él, en lugar de mandar a reserva la iniciativa, Se le trabó. ¿verdad? No. Se quedó en reserva. Todos los partidos políticos, él, el PRD, el PRI, el PAN, todos angustiados de que ya no había reforma fiscal. ¿Sabes qué hicieron? Todos hicieron un proyecto de ley de reforma fiscal idéntico al del presidente, idéntico,
y lo presentaron ellos como legisladores y lo aprobaron por unanimidad. ¿Sí está bien? Sí. O sea, le estaban haciendo al cuento de que había oposición, de que estaban discutiendo. Pero cuando Sí. en un lapsus brutus de Porfirio Muñoz Ledo, en lugar de mandar a reserva para que después se discutiera, la desecha, y de pronto no hay reforma, hacen una reforma idéntica con la misma exposición de motivos. ¿Sí está claro? No porque los diputados estuvieran sometidos al presidente de la República, sino porque el Congreso de la Unión, diputados, senadores y presidente, todos son sirvientes, esclavos del gran capital mundial. Ahí los legisladores no estaban quedando mal con el presidente, sino estaban quedando mal con su patrón, el gran capital mundial. Por eso esa angustia y por eso, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, sin ningún rubor, propusieron una iniciativa idéntica a la del presidente con la misma exposición de motivos. Eso nos da una idea de la calidad moral pobrísima, paupérrima de nuestros legisladores. Sí. Yo, diputado federal, me muero de hambre. Yo, senador, convivir todos los días con 127 ignorantes babosos que dicen pura tontería y que traicionan a México. A eso sí, que comen en los mejores restaurantes, que comen comidas internacionales, que beben bebidas importadas y a las que les llevan niñitas de 15 años, 3 por cabeza, ¿verdad? Vivir con esa bola de escoria de la sociedad, convivir con ellos todos los días, es algo que a mí no me parece nada atractivo, ¿verdad? Y lo digo porque los senadores se creen como hechos a mano. A mí me daría vergüenza, me deprimiría ser senador, ¿verdad? Para finalizar, tengo entendido que vamos a tener pues la conferencia que ya nos habló el 13 de marzo, sí, a las 4 p.m. ¿Sí? Sí, está bien así, a las 4. Sí. Ok. Pues podría hablarnos un poco más del tema. Pues nuestra audiencia, pues aquí en Instagram es mayoritariamente joven, sí. Entonces pues para hacerle la invitación para que asistan. Muy bien. Como decía yo, no es la 4T. Nuestro gobierno desde 1970 hasta el 2021 ha trabajado de acuerdo a un modelo que le ha sido impuesto por el gran capital mundial, por los banqueros, por los dueños del dinero. Hoy, en este momento, las cabezas visibles, Soros, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates y muchos más que están en la sombra, que a lo mejor estas son más importantes que estos, ¿verdad? Han trabajado para destruir la economía de los países, empobrecerlos y endeudarlos y quitarnos fácilmente nuestras riquezas. Si tú tienes mucho dinero, yo quiero tu dinero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para quitarte tus propiedades? Pues la única forma que yo tengo para quitarte tus propiedades es endeudarte. Entonces, a ti que tienes mucho dinero y que incluso no necesitas préstamos, yo te ofrezco dinero, ¿verdad? Y te ofrezco cada vez más. Tú, si caes en esa trampita de recibir dinero que no te costó trabajo ganar, lo vas a empezar a malbaratar. Vas a empezar a comprar una casa en la playa, otra en Dallas, Texas, ¿verdad? Vas a comprar un rancho, vas a dejar de trabajar al año con mucha frecuencia. Pues ¿para qué trabajas si tienes dinero y además prestado? Puedes andar ahorita en Jerusalén, pues en 15 días te vas a Puerto Rico, luego te vas a Asia, ¿verdad? Y andas en Europa, y te vas a un evento al mundial, etc. Entonces, andas con préstamos impagables. Incluso dejas de trabajar, sí. Y de pronto vienen a cobrarte. Y como ya te endeudaste demasiado y lo has malgastado, pues ahora sí ya están dadas las condiciones para que te quitemos tus residencias, tu negocio y todas las propiedades, incluso aquellas que compraste con lo que te presté. ¿Sí está bien? La casa de campo, la casa en el mar, etc. ¿Sí está claro? Entonces, eso han hecho los gobiernos, eso ha hecho el gran capital mundial con todos los países del mundo.
Yo les recomiendo a todos ustedes que vean ese libro tan interesante que se llama El Sicario Económico, en donde esta persona comenta con lujo de detalles cómo él trabajó para el gran capital mundial, endeudando a los países, ¿verdad? Ofreciéndoles préstamos innecesarios que se usaban siempre para enriquecer más a las compañías millonarias y a cambio de darles a los gobernantes locales, ignorantes, hay una limosna, ¿verdad? Pero que para esos gobernantes ignorantes era una fortuna, como en el caso de Peña Nieto, pues la Casa Blanca, en el caso de Videgaray, la Casa de Malinalco, o sea, con unas migajas a estos mexicanos ignorantes que están en el servicio público, los compran para traicionar a todos. Entonces, eso ha ido ocurriendo, por eso hasta 1970, durante el sexenio de, cuando terminó el sexenio de Díaz Ordaz, los mexicanos teníamos un elevado nivel de vida. Imagínate nada más, un obrero podía mantener a 10 hijos. Un obrero, 10 hijos, 10 pares de Sí, zapatos, 10 pantalones, 10 camisas, 10 uniformes, 10 útiles. Pero espérate, 10 cenas, 10 comidas, 10 desayunos. ¿Sí está claro? Todo eso podía hacer. La señora no trabajaba. ¿Verdad? los pobres vivían dignamente. Imagínate nada más el nivel de vida que teníamos. Como se esperaba empobrecernos ya, ¿verdad? Empezó a manejarse la falsa idea de que somos muchos, de que la Tierra no, de que ya la población es exagerada, ¿verdad? Hoy se argumenta eso, de que la Tierra ya no puede mantener a tantos, tratando estos sujetos diabólicos a nuestro Sí, Creador, a Dios, como un ignorante, que no supo hacer la Tierra, ¿verdad? Que nada más a lo tonto dijo crecer y multiplicaos, cuando la Tierra no estaba hecho para dar alimento a tantos. Y eso es falso. sí, Sí hay sí, para mire, que todos comamos y para que seamos más miles de millones, ¿verdad? Pero claro, si la riqueza la tienen 4 o 5 familias en todo el mundo, eso genera mucha miseria y mucha pobreza en todos los demás, ¿verdad? Pero sí, entonces empezaron a cambiar la mentalidad de los mexicanos y hoy en día, fíjate bien, hoy en día los jóvenes, como tú por ejemplo, no quieren tener hijos no, o quieren tener uno o quieren tener dos, cuando y mucho, ya, y ya. máximo dos. Pero además, ustedes creen que esa es su idea, su pensamiento personal, que eso nace de su interior. Ujú. O sea, que ustedes sí son pensantes, no como esos que no, nada más te traían hijos a lo güey. No, yo sí pienso. Y como yo sí pienso, yo no quiero hijos, o quiero uno, o quiero dos, ¿verdad? Y ya en la práctica tienen un hijo y ni siquiera pueden los dos, papá y mamá, entre los dos que están trabajando, mantenerlo adecuadamente. ¿Está claro? Eso, esa idea no es de ustedes. Esa idea fue sembrada por el gran capital mundial. Por eso el gran capital mundial, mientras los millones de jóvenes de todo el mundo no quieren tener hijos, el gran capital mundial tiene familias de 11 hijos, 12 hijos, 13 hijos. Tú los ves y parecen escalerita, desde que el que va en la carriola hasta el de 16 años, así, muchos hijos. ¿Por qué? Sí, la dinastía, Porque a ellos sí, les faltan habitantes o les faltan compañeros, les faltan integrantes a eso, al gran capital mundial para gobernar a todo el mundo. Actualmente hay como 15 millones, necesitan muchos millones más para gobernarnos a todos y esclavizarlos a todos. Por eso, mientras a nosotros nos dicen no tengas hijos y nos creemos eso, ¿verdad? Ellos siguen teniendo hijos y viven en la abundancia. Mientras a nuestras mujeres las hacen trabajar, sus mujeres no trabajan. Sus mujeres se dedican a educar a los hijos. Y a nosotros nos hacen sí, creer que hoy hay más felicidad en la mujer trabajando y que pobres de las abuelas o de las madres
que se la pasaban educando a 10 o 15 hijos, cuando en ese Sí, entonces esas mujeres que educaban a 10 o 15 hijos vivían en total felicidad. sí, Nuestras abuelas no eran unas amargadas, no, eran gente feliz con tener tantos hijos y feliz de dedicarse a trabajar para la educar, familia. ¿Sí está claro? sí, Pero entonces vean nada más cómo el gran capital mundial no únicamente nos corta oportunidades económicas de educación, sino que además nos manipula, haciendo que tengamos convicciones, entre comillas, que creemos que nacen de nuestro interior gracias a nuestra inteligencia. Porque nosotros sí somos inteligentes. Yo como soy inteligente, pues, ¿a qué quiero chamacos? ¿Verdad? Cuando esas ideas nos las han venido inculcando, sí, de 1970 hasta el día de hoy. Han sido muchos años, en donde nos han ido diciendo la familia pequeña vive mejor, etcétera, etcétera, y que hoy pues cobra realidad. Claro, ahorita sería muy irresponsable tener muchos hijos cuando en la realidad no podemos mantener ni uno, ¿sí está claro? sí, Pero una cosa es que nosotros digamos, no puedo tener, no, esa es otra cosa. pero sí me gustaría, pero no puedo. A que yo diga, era una tontería tener tantos hijos. Eso es esa es la idea equivocada. Una cosa es que yo diga, Sí, mi condición económica no me lo permite. A que yo diga que eso es lo mejor, no tener hijos, ¿verdad? Porque estoy ahí totalmente robotizado, totalmente manipulado. Entonces sí, hay muchas cuestiones que hablar de los que pueden interesar a los jóvenes y que ojalá logremos despertar su conciencia, porque repito, entre más joven seas, más sufrimiento te espera. Y al hablar de jóvenes, podemos hablar de gente que tiene 45, 40, 35, 30, sí, 25, 20, 15. Pero pobres también de nuestra niñez, 3 años, 2 años, un año. sí, ¿Qué mundo sí, les espera? ¿Verdad? sí. Así es. Entonces, pues, esas son declaraciones, pues, del Foro Económico Mundial, pero explíquenos brevemente, pues, que, o sea, va a ser el antes y el después de lo que va a hablar en la próxima conferencia, repito, 13 de marzo a las 4 p.m., ¿no? Pues vamos a hablar de Sí, muchos aspectos que tengan que ver con la juventud. Por ejemplo, mira, breve, para ya finalizar. sí, mira, algo muy importante, mira, la juventud. Ujú, La juventud de 15 a 25 años, por decir algo, ¿no? ujú, Es una de las épocas más bonitas, en donde más te diviertes, en donde más disfrutas de la vida. ¿Sí está claro? Pero también es una etapa en la que tú debes construir las bases para que toda tu vida sea bonita. ¿Sí está claro? Si tú de los 15 a los 25 años te dedicas nada más a la pachanga, al relajo, al gusto, a la fiesta, y no estableces las bases sólidas para una vida permanentemente feliz, pues te va a pasar lo que a muchos, que fueron muy felices de los 15 a los 25 años, y que de sí, los 25 años en adelante su vida se ha convertido en un verdadero calvario, sin trabajos, con trabajos mal pagados, en la miseria, en la pobreza, sin poder dar diversiones a sus hijos, educación, los chamacos en la casa aburridos el fin de semana porque no hay a dónde llevarlos. O sea, en cambio, cuando tú en tu juventud de los 15 a los 25 años disfrutas tu vida, a los amigos, las diversiones, las fiestas, ¿verdad? Pero también trabajas para establecer los cimientos que te permitan tener por siempre una vida de felicidad, de alegría, de prosperidad, ¿verdad? Eso marcará otro rumbo en tu destino. ¿Sí está claro? Yo a mis 64 años, y gracias a Dios, a lo largo de todos estos años,
Yo he seguido divirtiéndome como joven. Me gusta ir al karaoke. Me gusta ir a tomar una copa con los amigos, conversar, jugar dominó. Me gustan los Sí, conciertos, me gustan los palenques, me gustan las obras de teatro, me gustan los toros, el fútbol, el béisbol, en estadios, no viendo la tele. ¿Verdad? Me gusta viajar, me gustan las fiestas, me gustan las reuniones, si está claro. Me gusta brindar con mis amigos, divertirme, si está claro. Entonces, cuando tú la etapa de la juventud la aprovechas para divertirte, para vivirla a plenitud, disfrutarla, pero para establecer los cimientos que te permitan que esta felicidad se prolongue toda tu vida, eso es otro nivel de vida. ¿Sí está claro? sí. Y eso es lo que el joven tiene que aprender. Que Y de eso va a hablar en la conferencia. sí, que tenemos Sí, que todo en su momento, ¿verdad? Cuando se trata de divertirnos, a divertirnos. Cuando queremos sí, perder el tiempo un ratito, a descansar, a sí. relajarnos, pero que también Ujú. tengamos momentos de estudio, de trabajo, de pensamiento, de razonamiento, de sueños, cómo me gustaría vivir para lograr eso que tengo que hacer, de analizar, de observar a los demás, de ver a la gente que ha triunfado para copiarle, de ver a la gente que ha fracasado para evitar sus errores. Todo esto no para cambiar al mundo, sino para que tu vida sea un constante crecimiento en un ambiente de felicidad. ¿Sí está bien? Sí, ¿Verdad? La vida a mis 64 años, ustedes jóvenes pudieran pensar, no, pues qué aburrido, ¿no? No, depende. Depende. Si está claro, sí. depende. Puede ser más intensa mi vida que la de un joven. ¿Sí está claro? Entonces, el chiste es que ese periodo de juventud la aprovechen para disfrutarlo, pero para establecer las bases que les permitan prolongar por siempre su felicidad. Desde luego, siempre habrá que cuidar la alimentación, el ejercicio, los hábitos para llegar sano a las edades mayores, ¿no? Con energía, con firmeza, con sueños, con planes, ¿verdad? Siempre hay que tener en mente, a mi edad yo tengo proyectos, yo tengo libros que estamos escribiendo, cursos que estamos programando, asuntos que estamos llevando, proyectos personales, Sí. proyectos familiares. Uno deja de ser joven cuando ya nada más de uno hacia atrás. Ujú. Pero no importa tu edad, mientras sigas viendo adelante, mientras sigas teniendo proyectos, planes, cuestiones que te emocionen, tú sigues siendo joven. ¿Sí está claro? Y de eso se trata, que la juventud sea permanente. Es como todos debiéramos siempre conservar y tratar muy bien a nuestro niño interior. Ese niño inocente, ese niño serio, ese niño auténtico que no oculta lo que siente. ¿Tú has visto un bebé? Cuando tú lo llamas para cargarlo, él o se abalanza con gusto a ti o abiertamente te dice que no quiere que lo cargues. ¿Sí está claro? Sí, Ese niño se come con gusto lo que le gusta y lo que no le gusta te dice no. ¿Sí está claro? Es autenticidad. ¿Sí está claro? Eso nunca lo debemos perder. ¿Sí está claro? sí. Entonces, pues de eso hablaríamos, de eso hablaríamos. Algo muy importante que a los jóvenes les han hecho creer que no se necesita, que es la memoria. Memorizar es algo que te afecta a tu cerebro. Memorizar no es bueno. Hay que razonar, ¿verdad? Pero a Ujú. ver si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? ¿En qué año naciste? ¿En qué ciudad naciste? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu abuelita? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Qué música te gusta? Todo me lo vas a contestar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Gracias a Sí, qué? a la A la memoria. memoria.
La memoria te dice quién eres. La memoria te da identidad. ¿Sí está claro? Si de pronto sufres un golpe y no sabes ni quién eres, pues eres como un vegetal. ¿Sí está claro? Entonces, la memoria es estrictamente indispensable para que triunfemos en la vida. No hay nada en la que no utilicemos la memoria. Cualquier trabajo requiere de memoria. Sí, En la casa, hasta tu mami, cuando hace un arroz, sabe hacerlo porque lo sabe de memoria. Si está, sí, la imagínate que de receta. pronto ya no sabe cómo se hace. Si está claro, entonces la memoria es Sí, fundamental y es algo que nos hace humanos y que nos hace razonar, porque con memoria tenemos datos aquí sí, y eso permite que en cualquier momento estemos razonando. ¿Sí está claro? Sin memoria no tenemos sí, nada aquí. ¿Y qué razonamos si está un hueco ahí en nuestro cerebro? sí. Así es, estimado amigo. Sí. Muchas gracias, licenciado, por toda esta plática, que espero les haya gustado a todos y asistan a la conferencia que va a dar el, el, el 13 de marzo a las 4 p.m. Vamos a hablar de las condiciones que se requieren para que un ser humano se desarrolle y para Ujú, que un joven viva a plenitud su sí, existencia. Y ujú, vamos a analizar si la realidad actual que se ha ido construyendo de 1970 al 2021 es la adecuada para que el joven alcance su plenitud. O si no es sí. la adecuada y hay la necesidad de que entre todos cambiemos eso. Así es, estimado amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable. Saludo a todos. Sí, Sean felices. hasta luego. Ahora voy a ver cómo apagar esto. ¿Quieres finalizar el vídeo? Sí. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias.